Hola, hola. Hoy en Biología para Todos aprenderemos el fascinante mundo de las plantas. ¿Qué es esto? En efecto, es una planta, un organismo eucariota pluricelular, constituido por células vegetales. Además, tiene nutrición autótrofa, característica que comparte con algas y algunas bacterias. Recuerda que las células eucariotas vegetales son estas, las que tienen orgánulos en su interior, como el núcleo, las mitocondrias o el aparato de Golgi. Pero además, tienen pared celular de celulosa y cloroplastos, que dibujamos verdes por un pigmento de su interior llamado clorofila. Acabo de decir que las plantas tienen nutrición autótrofa, pero ¿qué es la nutrición autótrofa? Pues es el proceso en el que los seres vivos toman materia inorgánica y energía del medio que les rodea y la transforman en materia orgánica, gracias a la fotosíntesis. También había dicho que las plantas son organismos pluricelulares. Recuerda que estos organismos están formados por varias células y que habitualmente estas células se organizan en tejidos con diferentes funciones. En las plantas podemos diferenciar 4 tipos de tejidos: los clorofílicos o parénquima, especializados en la fotosíntesis o el almacén de sustancias; los de sostén o meristemos, que sirven para mantener la planta erguida y crecer; los protectores suber y tejidos epidérmicos, que forman una capa externa protectora que aísla a la planta del exterior y la protege de la desecación; y los conductores, que se sitúan en el interior de las plantas y se encargan de transportar la savia bruta y la savia elaborada. Además, algunas plantas, las superiores, tanto pteridofitas como espermatofitas, tienen tejidos que se organizan en órganos. Recuerda que los órganos son conjuntos de tejidos que se asocian para realizar una función. Por ejemplo, en animales, el corazón o los pulmones son órganos. Fíjate que he hablado de 2 grupos de plantas, las espermatofitas y los pteridofitos, pero aún me queda un grupo por nombrar, los briófitos. Los criterios para clasificar las plantas son la presencia o ausencia de un órgano específico para la reproducción sexual y la presencia o ausencia de tejidos conductores. A continuación, os voy a enseñar la clasificación completa de las plantas. Las plantas se pueden clasificar según la presencia de órganos especializados en la reproducción en plantas con flor, como las gimnospermas, que son plantas vasculares con flores cuya semilla no se encuentra rodeada de un fruto; son leñosas, mayoritariamente árboles de hoja perenne con forma acicular y a veces escamosas. Sus flores son unisexuales y se agrupan en inflorescencias. Suelen tener polinización anemófila y existen varios grupos: los gingos, las cías o cicas y las coníferas. También con flor tenemos a las angiospermas. Estas son plantas vasculares con flores cuya semilla se encuentra rodeada de un fruto, que es una estructura que protege las semillas y ayuda a su dispersión. Son plantas leñosas, arbustivas o herbáceas, pueden ser de hoja perenne o de hoja caduca, y poseen flores de diferentes tipos. Tanto gimnospermas como angiospermas pertenecen al gran grupo de los espermatofitos que ya hemos visto. El otro tipo de plantas, según la presencia de órganos especializados en la reproducción, son las plantas sin flor, como por ejemplo los helechos. Estos son plantas vasculares sin flores ni fruto. Este grupo fueron las primeras plantas con vasos desarrollados de la Tierra. Los helechos no suelen medir más de 1,5 metros de altura, tienen órganos y tienen una reproducción alternante, sexual y asexual. Hasta ahora a los helechos les hemos llamado pteridofitos. Otras plantas sin flor son los musgos. Los musgos son plantas con vasos muy sencillos, sin flores ni fruto. Todas sus partes son capaces de absorber agua y sales minerales del medio. Por ello, viven en lugares muy húmedos y su altura no supera los 20 centímetros. Al igual que los anteriores, tienen una reproducción alternante, sexual y asexual. El último tipo de planta que no tiene flor son las hepáticas. Estas son plantas sin vasos, sin flores ni frutos.
Todas sus partes son capaces de absorber agua y sales minerales del medio. Como no tienen vasos, las sustancias se transportan en su interior célula a célula por difusión. Esto hace que necesiten vivir en lugares muy húmedos y que no superen los 20 centímetros de altura. De nuevo, estas plantas tienen una reproducción alternante, sexual y asexual. Los musgos y las hepáticas forman parte de los briófitos. La otra clasificación para las plantas era según la presencia de tejidos especializados que forman vasos conductores por los que circula la savia. En este caso, espermatofitos y pteridofitos tienen esos vasos conductores y forman el gran grupo de convasos. Por el contrario, los briófitos no tienen vasos conductores y van a formar parte del grupo de sin vasos. Algo que tienen todos los tipos de plantas en común es su ciclo de vida. Todas ellas nacen, crecen, se reproducen normalmente todos los años y al final de su ciclo acaban muriendo. Desde luego, a lo largo de ese ciclo vital, muy similar al de cualquier organismo vivo, las plantas van a llevar a cabo las 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Comenzaremos viendo la función vital de nutrición, en la que se obtiene la materia necesaria para que las plantas tengan energía para vivir, para poder desarrollarse y crecer. La fotosíntesis es el proceso en el cual, a partir de energía solar y materia inorgánica, las plantas forman materia orgánica. Este proceso comienza con la absorción del agua y las sales minerales por la raíz, formando la savia bruta. También es necesario que el dióxido de carbono entre en las hojas por los estomas. También necesitamos un proceso de transporte. En él, la savia bruta viaja hasta las hojas por dentro del xilema. Y al final de la fotosíntesis, la savia elaborada va a viajar por el floema hasta todas las partes de la planta. La fotosíntesis ocurre en las células del parénquima clorofílico. En ella encontramos los cloroplastos llenos de clorofila. La luz da la energía que la clorofila de los cloroplastos necesita para transformar la materia inorgánica en materia orgánica y oxígeno. Por último, la planta debe deshacerse de ese oxígeno, así que lo eliminará como desecho por los estomas, en un intercambio gaseoso. La materia orgánica obtenida en la fotosíntesis sirve de alimento para las plantas, puesto que permite que crezcan, que renueven sus estructuras y que obtengan energía para otros procesos. También sirve de alimento para los organismos heterótrofos terrestres que van a comer esas plantas. La transpiración es un proceso importantísimo que ayuda a la planta a mover las sustancias por el interior del xilema y el floema. En este proceso, el agua que se absorbe por la raíz y llega a las hojas, pero no se utiliza, se va a eliminar por estas en forma de vapor de agua o microgotitas hacia el medio que le rodea. Además de la fotosíntesis y la transpiración, para nutrirse, las plantas tienen que respirar. Sí, habéis oído bien, las plantas respiran, pero no tienen pulmones, claro. Lo que hacen las plantas es respiración celular. En este proceso, las plantas utilizan la materia orgánica que crean en la fotosíntesis para obtener energía que puedan utilizar en otros procesos. Este proceso de respiración se realiza en las mitocondrias de las células de las plantas. Ten en cuenta que las plantas respiran por el día y por la noche, pero que por la noche, como no hay luz y no hacen la fotosíntesis, es cuando más se nota la respiración de las plantas. La siguiente función vital que veremos será la relación. En ella, las plantas obtienen información del entorno y dan respuesta. Pero, ¿cómo pueden dar respuesta a las plantas? Pues bien, las plantas van a cambiar para responder al medio. Y estos cambios los llamaremos nastias y tropismos. Las nastias son cambios temporales en la forma de la planta. Cuando responden al sol, como los girasoles que se mueven, las llamamos fotonastias. Si la acción mecánica es más fuerte, como un golpe producido por un bicho al caer sobre una planta carnívora, será una sismonastia. Si las estimula el contacto, como a la mimosa, es una tigmonastia. Por el contrario, si las estimulan ciertas temperaturas, como al tulipán, es una termonastia. Los tropismos son cambios permanentes en la forma de la planta.
Si los cambios se producen por estímulos luminosos, será fototropismo, como lo que ocurre cuando las plantas crecen hacia la luz. Si los produce la gravedad, es gravitropismo. Esto es lo que hace que las raíces siempre crezcan hacia la tierra. Si los produce un objeto que entra en contacto con la planta, será un tigmotropismo. Por ejemplo, cuando algunas plantas son capaces de enredarse en una valla. Y si se produce por el agua, es un hidrotropismo. La tercera función vital que veremos es la reproducción o formación de nuevos individuos. La reproducción de espermatofitas, pteridofitos y briófitos es muy diferente. Por ello, este apartado lo explicaré en vídeos posteriores, en los que hablaré con un poco más de detalle de cada grupo. Al final, el objetivo de las 3 funciones vitales que hemos visto, sí, ya sabes, nutrición, relación y reproducción, es que las plantas sobrevivan, y para ello tienen que adaptarse al medio o lugar en el que viven. Las espermatofitas son muy buenas adaptándose a diferentes lugares. Por ejemplo, si viven en lugares con mucho calor, sus hojas se vuelven pequeñas y con forma de espinas para reducir la pérdida de agua por transpiración, como ocurre en los cactus o los pinos. Si viven en zonas muy frías, pierden las hojas en invierno para ahorrar la energía de mantenerlas. O si viven en el agua, sus hojas llegan a flotar en la superficie para llegar a la luz del sol. Está claro que las plantas son muy importantes para nosotros y para el mundo en el que vivimos, porque producen el oxígeno que respiramos, porque además absorben el dióxido de carbono del aire para elaborar su propia materia orgánica, porque son la base de la cadena alimentaria, ya que son los productores. También evitan la erosión del suelo gracias a sus raíces, que lo van a sujetar. Además, los árboles captan microgotas de agua que hay en zonas muy húmedas. Estas gotas van a acabar cayendo al suelo, provocando que esté húmedo y que genere más vida. Por último, recuerda que participan en el ciclo del agua gracias a la transpiración o evapotranspiración, que mueve el agua desde la tierra, donde la absorbe de forma líquida, hasta la atmósfera, donde es eliminada en forma gaseosa. También has de tener en cuenta que las plantas han sido utilizadas desde hace cientos de años por el ser humano como alimentos, por ejemplo, las frutas o las verduras. También tienen un uso industrial, como materia prima para obtener tejidos de algodón o lino. Incluso el látex con el que se fabrican guantes. Su uso medicinal está muy extendido, ya que de algunas plantas podemos obtener sustancias como por ejemplo la valeriana, que nos calma. Por último, también se utilizan como ornamentación en nuestras casas y diferentes edificios. Has de tener en cuenta que las plantas podemos encontrarlas en su formación natural, sin intervención de mano del hombre, como por ejemplo en un campo o en un bosque, o en formaciones artificiales, en las que interviene la mano del hombre, como en campos de cultivo o invernaderos. Las dehesas son una de esas formaciones vegetales artificiales en las que participan los humanos, que vamos a encontrar, por ejemplo, en zonas de Salamanca. Las dehesas son zonas con árboles muy dispersos, normalmente encinas o alcornoques. Los animales se van a alimentar del fruto que dan estos árboles durante el otoño y el invierno. Sin embargo, en primavera se alimentarán de los pastos que crecen entre los árboles y en verano de los pastos que aún crecen en la sombra de esos árboles. Por ello, la dehesa es un lugar que da muchísimos recursos para la agricultura y la ganadería. Estoy segura de que alguna vez has comido jamón de jabugo. Pues bien, los cerdos suelen venir de lugares así, dehesas, en los que pueden comer muchísimas bellotas y andar un montón. Ya te habrás dado cuenta de lo importante que son las plantas en nuestras vidas y en el medio que nos rodea. Pero además estoy segura de que habrás aprendido algún nuevo tipo de planta que no conocías, como las hepáticas. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.